El perro trotaba alegremente por el parque cuando vio por primera vez a Puelles. Se trataba de un ejemplar humano bastante corpulento, lo cual convenía a sus fines, y permanecía repatingado en un banco, absorto en pensamientos que, a juzgar por su expresión, no debían de ser demasiado alegres. Gastaba barba de varios días e iba despeinado, aunque llevaba un abrigo de buena calidad. En aquel momento acababa de apurar un cigarrillo y lo arrojó desganadamente al césped, dibujando en el aire un arco de luz. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Víctor. Buenas, Eric, ¿qué tal? Estamos ya aquí en la recta final, apurando los 7 últimos episodios de Ficciópatas, que nos quedan por grabar, porque todavía por emitir quedan otro par. Así que, bueno, hoy te traigo yo... ¿Qué día es hoy? ¿No todo esto? Sí, hoy para nuestros oyentes es 27 de abril, ¿vale? Este es el episodio número 32 de Ficciópatas. Y nada, bienvenidos a todos, bienvenidos a ti. Y hoy vamos a hablar de un relato que he traído yo de Manuel Moyano. De Manuel Moyano, sí. De Manuel Moyano, que pertenece al libro de... La versión de Judas. La versión de Judas. El último libro que ha sacado de relatos. Sí. Efectivamente, la editorial Talentura. Está calentito. Además, pues tuve la suerte de hablar sobre el libro y sobre otras obras de él en una presentación que hizo en Alt, ahí en Los Alcázares. Y nada, pues muy contento de haberlo leído, sobre todo porque este relato que traemos pues tiene mucha relación con el Weird, en cierto modo. Ya sabes que a mí el tema de los tentáculos siempre me gusta mucho. Eso te comentaba yo antes de empezar el programa, que imaginaba tu querencia por este relato estaba motivada por algo. Efectivamente, y el relato no es otro que La casa de la calle Ulloa. No sé si quieres que haga una pequeña semblanza del autor. Pues como siempre, Sí, claro. ¿Quieres hablar un poco de Manuel? Sí, pues Manuel Moyano pues es nacido en Córdoba en el 63, pero realmente se crió o creció en Barcelona hasta el 91, que se estableció en Molina de Segura. Lo tenemos aquí al lado, aquí en Murcia. Digamos que la antropología, lo fantástico y el viaje son algunos de los intereses de este autor, ¿no? Se le destaca su fuerte potencia expresiva y su singular capacidad para suspender la incredulidad del lector por razones de verosimilitud del propio relato. A ver, él ha publicado muchísimas novelas, relatos, ha participado en antologías, ha sido nominado... Creo que lo primero que leí de él fue, si no me equivoco, Microrrelato, de hecho, hace muchos años. Sí, de hecho tiene ahí... Microrrelato muy bueno. Efectivamente. Él con el tema del microrelato también tiene ahí una relación intensa. Nos comentó ahí en esta pequeña presentación que a pesar de la brevedad de esos relatos eran muy complicados, le requerían mucha energía a la hora de desarrollarlo. Es que lo requieren. Claro, entonces fue interesante. Nos habló de esos microrelatos, de su novela. Estuvimos hablando del Imperio de Yegorov, que la había leído yo antes de abordar este libro de relatos, y la verdad, quizá haber leído esa novela me convenció para abordar más cositas de él. Y bueno, es autor del Amigo de Kafka, El oro celeste, El experimento Wolver, como he dicho, El Imperio de Yegorov. Quizá el libro de relatos de microrelatos al que te refieres es el de Teatro de ceniza, que publicó en 2011. Si no me equivoco, creo que se llamaba El Imperio de Chu, que de alguna forma tenía que ver con... O sea, no es que tuviera que ver, ¿no? Pero rimaba con el Imperio de Yegorov de alguna manera. Vale. Si no me equivoco, esto, si no me equivoco tampoco, lo publicó una editorial regional. O sea, no sé si fue la editorial regional, no me acuerdo. Vale. Tiene muchos años ese libro. Sí, bueno, aquí tengo El Amigo de Kafka, El oro celeste, que él calificó como uno de los mejores libros de relatos que ha escrito, El experimento Wolver,
y bueno, y esta es la versión de Judas, que es de este 2024. Bueno, y un libro muy bueno que sacó y además le hicieron muy buenas críticas al respecto y bueno, yo también la estuve, me interesó particularmente, fue el de La frontera interior, el viaje por Sierra Morena, donde hace una crónica de viaje muy chula. El libro también muy bueno, el anterior a este. Sí, de hecho, a ver, él es ingeniero agrónomo, aunque ahora está trabajando en la gestión cultural del Ayuntamiento de Molina de Segura, ¿no? Y digamos que lleva, creo, si no me equivoco, el ciclo de conferencias de escritores en su tinta. Aparte forma ya parte de la peña esta del meteorito, de los escritores del claro, meteorito, sí. ¿no? La orden del meteorito. Sí. Pues bueno, digamos que sí, que él como ingeniero agrónomo ha publicado muchísimos libros de viajes y digamos que domina el tema. Imagino que el bagaje en ese sentido le serviría, más que nada a mí me gustaba por las conversaciones que recogía y por cómo recogía la esencia de los lugares, ¿sabes? Porque al final aquella zona, ¿no? Y el sur, Andalucía, en general, es una tierra que conocemos y la vi muy bien representada en ese libro, ¿sabes? A ver, Moyano lo que es indiscutible es que escribe muy bien. O sea, su prosa denota un bagaje cultural bastante amplio, o sea, escribe maravillosamente, o sea, una melodía, una cadencia, pues a mí me ha encantado. Y claro, si eso lo trasladas a una guía de viaje como las que comparte con Juan Antonio Moya, que hablan pues eso, de sus viajes y un poco de esa zona, así un poco más tipo ensayo, ¿no? Pues creo que también casa muy bien, ¿no? Se hace más ameno y demás. No voy a ahondar mucho más en su obra porque hay muchísimo que destacar, pero sí que, por ejemplo, como para destacar algunos premios, decir pues el premio Tristana de novela fantástica, con La cortada del diablo, el premio Libro del Año de la región de Murcia, por el Experimento Wolver, y luego ha sido también finalista del premio Mandarache, del premio Tristana, bueno, finalista del premio Tristana de novela fantástica con El Abismo Verde, o sea, todo con novelas diferentes, que eso es lo interesante, ¿no? Y ganó, y esto es lo que a mí me llama la atención. Bueno, me llama la atención no porque sea algo raro, sino porque me gusta especialmente este tipo de eventos, el premio Celsius. Oh. Ganó el premio Celsius. Mira, no lo sabía. Sí, por la mejor novela de ciencia ficción y fantasía. O sea que ¿Con cuál? con El Imperio de Yegorov, Vale, que fue también, además, finalista de premio Herralde. Es que el premio, sí, es que el Imperio de Yegorov fue Sí. un libro bastante laureado, la verdad. Sí, y con razón, con razón, porque a mí me gustó muchísimo. O sea, porque el libro en sí, todo, o sea, tanto la prosa como la estructura, todo en sí forma parte de esa ficción. Entonces, eso me pareció una idea fantástica. Y bueno, por no alargar demasiado esto, pues si quieres... Vamos con el relato. Sí, con haz el resumen, ¿no? Sí, haré un pequeño resumen, bueno, pequeño, iba a decir pequeño resumen, pero bueno, Intenta que sea breve. Sí. Bueno, la historia empieza hablándonos de un perro que trota alegremente por el parque cuando se encuentra con el protagonista de esta historia, que es Puelles, ¿no? Bien, sí. Este es un hombre desesperado y triste, sin demasiado aliciente por la vida, divorciado, solitario y amargado en el trabajo. Cuando el perro se le acerca, deduce que se ha perdido. Y por alguna razón, quizá por compasión o por una suerte de empatía que surge de aquel encuentro, pues decide llevárselo a casa. Sí. Así que le compra comida en el supermercado y lo lleva consigo. Al día siguiente coloca unos carteles, estos de ha perdido usted este perro, con la foto del mismo, ¿no? Y su número de teléfono. Y procede a pasear con él pues, en busca de su dueño. Puelles es además un tanto alcohólico y bebe bastante, eso está para tener... Sí, parece que está paliando su dolor interno, ¿no? La pérdida que ha tenido. Sí, digamos que está pasando un cierto luto. Está pasando un luto ahí sentimental. Sí. Bebe sobre todo cerveza, ¿no? Durante su paseo el perro, al que bautiza temporalmente como Frodo. Lo conduce a una zona residencial a unas 10 o 12 manzanas del centro, justo hasta una casa que se ve bastante abandonada. Y Puelles deduce que aquella debió ser el hogar del Chucho y su dueño. También deduce que el dueño hace tiempo que debió de marcharse. Como ya empieza a oscurecer y se hace de noche, Puelles decide postergar una visita más profunda hasta el día siguiente,
Sí. ¿no? En ese tiempo va a trabajar y come con un cliente, donde se hace bastante hincapié en la carne casi cruda del entrecot que come el cliente y que asquea a Puelles. Y esto, el hecho de que haga hincapié en este detalle, quizás significativo con respecto a cómo acaba el relato. ¿En qué detalle, perdona? En el de que hace hincapié en el que la carne casi cruda que del entrecot que se está comiendo el cliente y que a él le asquea. Ah, ¿Vale? A media tarde, una vez de vuelta a casa, el perro recuerda a Puelles su promesa de volver a esa casa e indagar un poco más sobre el destino de su dueño, no es que le hable ni nada, simplemente pues insiste, ¿no? Y su sola presencia pues le dice, oye, que tienes una tarea a medias, tienes algo, una promesa que cumplir. Una vez allí enfrente de la casa, uno de los vecinos le dice el nombre del inquilino y el dueño del perro que él ya había leído en el buzón, un tal Bodan Koska, ¿no? Polaco o Sí, dice, ruso, ¿no? No sí, sabemos. aquí dice de nacionalidad checa, búlgara o por ahí. Ah, bueno, sí. Vale, checo. no lo especifica. Checo, búlgaro, sí. Según el vecino, pues lo ubica en esa zona del este. Le dice que murió hace unos 6 años arrollado por una camioneta y le señala la abolladura de la farola que hizo con su cabeza, con el golpe, ¿no? Destacando que aún no la han arreglado. Le comenta que apenas hablaba con nadie, que era más bien reservado y que el perro no hace más que regresar a esa casa, como si uno fuese consciente de que su dueño había muerto. Le comenta también que no hay familiares conocidos que hayan reclamado la propiedad y una vez que se van a echar el vecino, Pollo y el perro se acercan a la puerta de la verja de la casa y esta cede con un leve empujón de las patas delanteras del can, algo bastante fortuito, entre comillas, ¿no? Pollo, sí, bueno. Bueno, mi perro también empuja la puerta muchas veces, ¿eh? Pero sí. Pollo se adentra y cuando está cerca de la entrada, de la puerta de entrada, cree oír algo. El golpe sordo contra un tablón de madera, tal vez. El perro lo conduce hasta la puerta trasera, que está entreabierta, y Polles, digamos que entra. Pulsa los interruptores de la luz, pero no funcionan. Vale. No hay electricidad. Por si acaso, Polles coge una estatuilla. Fortuitamente también. Sí, bastante pesada, que representa una deidad con tentáculos Sí. en la cabeza, ¿no? Y entonces se escucha una voz de acento extranjero que le pide por favor que le abran. Y Polles se adentra aún más en la penumbra. El perro lo conduce hasta una alfombra que retira y deja una trampilla al descubierto. Polles la abre y, preocupado porque alguien pueda necesitar ayuda, baja los escalones. Antes de que se dé cuenta, algo lo agarra del tobillo y tira de él hacia abajo, arrastrándolo y haciendo que se golpee la cabeza con los travesaños de la escalera. Una vez abajo, lo libera, pero la trampilla se cierra y queda a oscuras. Siente una presencia voluminosa, voy a leerlo hasta el final, ¿no? Siente una presencia voluminosa que pasa cerca de él y lo roza. Golpea a la criatura a ciegas, pero sin efecto alguno sobre ella. La criatura le susurra las últimas palabras que Polles oirá en su vida. Dice, tú no puedes verme, pero yo a ti sí. Entonces, aterrorizado, trata de esconderse a una sabiendas de que no tiene escapatoria y se da cuenta de que el perro lo ha engañado para llevarlo hasta allí y ahora va a ser devorado por aquella cosa que, presumiblemente, tiene mucho que ver con la figura de la estatuilla. La bestia lo zarandea, lo golpea, lo sodomiza y lo ensarta por todos los orificios de su cuerpo. Cuando le arranca la carne a tirones de los huesos, Polles se ha dejado de sentir. El relato entonces acaba con el perro caminando de vuelta al parque y deteniéndose frente a un escaparate para ensayar su cara lastimera, esa cara con la que será capaz de engatusar a otro humano y traerlo a la casa de la calle Ulloa. Este es el relato, lo he contado así tal cual, porque ahora hay detalles, ¿no? Sí, claro, y ahora vamos a eso. Claro. No pensaba que ibas a ser tan gráfico y ibas a contar lo que le pasaba al personaje de tal Sí, cual. pero yo creo que es necesario porque Bueno. bueno, Sí. por el tema de la... Sí. Lo has comentado literalmente lo que Sí, lo que dice sí, el autor. efectivamente. Por las, digamos, las consecuencias de no, bajar sí, y las similitudes que hay entre algunos párrafos con respecto a otros, con el tema del cliente cuando se come la carne y cómo él es devorado. Digamos que hay ciertas similitudes ahí, el tema de la estatuilla, luego... O sea, ahora vamos a eso porque sí. yo, sin embargo, fíjate que no había reparado tanto en lo del tema de la carne, pero creo entender por dónde vas. ¿Te puedo comentar? Sí, claro, adelante. Vale, lo primero que me llamó a mí la atención y una vez terminado sobre todo el relato, ¿no? Porque el relato empieza con el perro y termina con el perro. Efectivamente. Y claro, lo que yo pensé fue, realmente en un relato el principio y el final tienen que ir hilvanados. Yo no había sido consciente al principio que el relato va del perro.
Parece que el relato va de Puelles. Ah, Parece que va de Puelles porque el perro aparece, Sí. tienen ese primer contacto y entonces ya el narrador como que desvía la atención hacia los problemas de Puelles. ajá. Se sobreentiende que hay un divorcio en el que la mujer también como que puede ser que haya encontrado otra pareja Sí, o que sí. se vaya de viaje con alguien, Sí, efectivamente. unos hijos de por medio, el alcoholismo de Puelles, como tú Ah. decías, ¿no? Su duelo, todo el rollo. Y claro, parece que lo de la situación del perro solamente acompaña a la historia que nos va a contar sobre Puelles, pero en realidad no, la historia va del perro. Efectivamente. Aquí... La historia va del perro. Y claro, cuando llegas al final y te ofrece esa imagen del perro mirándose en el escaparate, ensayando la cara lastimera para una próxima víctima, vuelves al principio y entiendes de qué va la historia, ¿no? Claro, Realmente. ya de hecho te da pistas, ¿no? Claro, perdona, ¿no? Sí, sí, sí. No, que es que tengo aquí el primer párrafo y dice, el perro trotaba alegremente, ¿no? Y ve a Puelles y dice, se trataba de un ejemplar humano bastante corpulento y permanecía repantingado en un banco, absorto en pensamientos que a juzgar por su expresión no debían ser demasiado alegres. Pero claro, este juicio lo hace el perro. Sí, Con lo cual eso ya tenía que habernos dado pistas de hacia dónde se efectivamente. iba el relato, ¿no? Sí, de hecho lo interesante es eso, que el foco empieza en el perro y va variando de forma muy sutil hacia Puelles, pero en realidad, como dices, el protagonista es el perro. Claro. Lo que nos inquieta al final del relato es decir, ¿y este perro? O sea, esa inteligencia que tiene el perro, ¿de dónde le viene? O sea, no sé, digamos que suscita muchas preguntas. Sí, y me permite, esto me da pie Sí, sí. a decirte lo siguiente, que claro, que respecto a este relato me parecía también interesante que abre muchos misterios que no resuelve. Yo me anoté una serie de preguntas que yo me hice a colación de la lectura. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con Bodan, el dueño anterior del perro? ¿Qué ocurrió realmente, no? ¿Por qué ese accidente raro en el que él es atropellado por una camioneta, etcétera? Sí. Que ahora podemos enarbolar teorías, si Claro, quieres, ¿no? sí, sí. Pero claro, son teorías. Ah, Luego, ¿qué o quién habita bajo el entablado de la casa? Que además tiene la voz del dueño anterior, porque tiene ese acento checo, extranjero, ¿no? O ¿qué o quién habita en el interior del perro? Tampoco lo sabemos. no, efectivamente. Y lo bueno es que, como buen relato, no lo responde. Te deja las preguntas para que tú te quedes pensando sobre ello. Efectivamente, la verdad es que son preguntas que, bueno, si no las responde, pues en realidad tampoco pasa nada, porque funciona bien el relato sin contestarlas. Claro. No, si es que lo ideal, para mí, es que deje al lector haciéndose sus propias cábalas, ¿no? Al respecto de todo esto. Sí, sí. Además, como decíamos, el perro es un mil leches, que se suele decir. Bueno, no es lo describen así, ¿no? Como un animal no muy agraciado, que mezcla de varias razas, con las patas cortas y gruesas, un hocico de rosa de vaído y el pelo entre pardo y azafrán, sucio y enmarañado. Digamos que la visión que nos da del perro es un perro pues anodino, que no llama mucho la atención. perro cualquiera. Sí, un perro cualquiera. Entonces, digamos que también atiende, digamos, a esa función que de repente pues él tiene que cumplir, que es la de llevar presas o llevar comida a esa criatura del subsuelo. Me interesa, te voy a preguntar, lo Sí. que has comentado de la carne cruda, si puedes desarrollar eso, porque Sí, a ver, claro, eso es un elemento que en realidad dice, a ver, ¿por qué tiene que aparecer en este? O sea, él podía haber dicho en el relato que va a comer con un cliente y ya está. Come y se va, porque en realidad él está asqueado de su trabajo, no le gusta su trabajo. Pero se centra mucho en el tema de la carne. El tema de la carne, ven cómo come el comensal, se pide verdura, pero no sé, a lo mejor es porque sea vegano, no dice en ningún momento que lo sea, pero no lo dice. pero no lo dice. Pero sí que es verdad que se fija mucho en ese detalle, en el que pide la carne cruda, en cómo la mastica, cómo la arranca del hueso. Y claro, curiosamente al final del relato se especifica, se hace mucho hincapié también en que su carne es arrancada del hueso. Entonces, digamos que da la sensación como que hay una suerte de anticipo telepático. Lo presagia, ¿no? Sí, como un presagio. Lo que va a pasar con él. No sé, me da esa sensación de que hay... Y quizá por eso también se establece
esa conexión con el perro, no sé, puede que haya algo más sutil flotando en los personajes y por eso la historia, digamos, se deriva de esa manera. Aunque no tuviera relación, me parece interesante, porque es verdad que es una imagen que rima con la final y presagia de alguna manera lo que le va a pasar al protagonista. Y sí que me parece interesante que eso pase en una historia, ¿no? Aunque no tenga un hilo directo con el perro, un significado profundo, ¿no? Luego también habría que tener en cuenta el tema del perro, del nombre del perro, porque se llama Frodo. Bueno, ya me lo planteé, pero no, tampoco pensé mucho más allá. Pues a ver, si tenemos en cuenta que Frodo, Bueno, digamos, sí, es el que lleva el anillo a Mordor, el ¿no? anillo a Mordor, que Ya. digamos que acomete una tarea que no quería acometer Ya. y que supone un peso, una carga muy pesada y además a la cual tiene que arrastrar a uno de sus mejores amigos, ¿no? Ya, pues, bueno, a sus amigos, a esa tarea con la idea de que pueden morir, pues igual tiene también algún simbolismo en este sentido, de decir, a ver, el perro... Es verdad que Frodo es un portador y en este caso el perro es un portador también, Claro. es alguien que lleva algo, ¿no? Sí, a un sitio. a un sitio además, a un sitio tenebroso, A Mordor. oscuro, Sí. el Mordor en este caso de la calle Ulloa. Ajá. Pero bueno, igual es algo, es simplemente un guiño del autor. No, está bien, o sea, puede ser que sí que lo tenga ese significado, ¿no? Yo te digo Tampoco lo había que pensado. conociendo a Moyano, por lo poco que lo oí hablar y un poco lo que le he leído ya, creo que no da puntada sin hilo. No, sí, pues, es muy Entonces, posible por eso. a lo mejor se lo preguntas y él dirá, pues ahora no me acuerdo, ¿no? Ya, bueno, sí, Que eso suele pasa pasar, ¿no? cuando tú escribes, sí. Pero sí que ahí está la impronta, está la intención y bueno, Sí. creo que no es baladí. No, es cierto, es cierto. No, a mí me parece como una referencia demasiado pop, ¿no? Demasiado... Pero ya te digo, no me entretuve en pensar qué Sí. significado podía tener. Sí, a mí hay cosas que... Porque en pequeñas frases, una de las cosas que hace Moyano es, digamos, explicitar mucho contenido, ¿no? Muy condensado. Y creo que esto es, digamos, su herencia del microrrelato. Entonces, yo he señalado algunas frases, ¿no? Porque como ya he hecho el resumen, pues no voy a desglosar todo, pero sí que es verdad que cuando habla, por ejemplo, del protagonista de su mujer, hay una frase, ¿no? Bueno, hay un párrafo, pero dentro de ese párrafo hay una frase que a mí en realidad dice, "Joder, sí, es que esto condensa todo lo que significa el fin de una relación". ¿Cuál? Dice, cuando colgó, hablando con su mujer, cuando colgó se sentía muy dolido, el tono frío y distante de ella, como si jamás hubiese existido nada entre ambos, lo había herido en lo más íntimo. Ese de como si jamás hubiese existido nada entre ambos, o sea, es que define perfectamente ese fin de una relación que no sé. Sí, está bien definido con pocas palabras, es Sí, verdad. entonces, que mayor que menos habrá vivido esto, de que claro. de repente de tener una relación muy cercana se encuentra ante un perfecto desconocido. Claro. Eh, De todas formas, claro, si es lo que tú dices, el buen relatista, a ver, es verdad que en el microrrelato se tiene que hacer con más maestría porque tienes menos espacio, ¿no? Tienes que usar menos palabras para ello. Pero el buen relatista en general lo que hace es condensar mucha información en pocas Sí. palabras, claro. Y luego el uso de simbolismo, metáforas que hace de vez en cuando, como cuando habla del hombre con el que está entablando conversación en la puerta de casa del vecino, ¿no? Sí. Que le dice que lo miraba a través de su muro de dioptrías. Sí. O sea, esas imágenes que crea en la lectura, bueno, me parece fantástico. Aparte, hace bastante hincapié de que a Puelles le desagrada lo macabro, le desagrada lo morboso. De hecho, en ese momento dice también que a Puelles le desagradaron esos pormenores macabros cuando él está hablando de cómo se golpeó con la farola, los sesos esparcidos y demás. Digamos que todo lo... Sí, es un poco aprensivo. Sí. Si bien el capítulo que le relata también es, digamos que es un poco macabro. Sí. Pero sí, es verdad que hace mucho hincapié en eso, teniendo luego el final que va a tener. Es bastante macabro. O sea, Peor que ninguno, claro. Sí, efectivamente. Bueno, básicamente destacar pues que lo desarrolla muy bien. Y es que no sé si quieres tú aportar. Sí, alguna cosita bueno, más. hay una... ¿Cómo te diría? Hay una clave, ¿no? Para mí del misterio, de alguna manera, porque al final es que qué motiva todo esto, ¿no? O qué pistas nos ofrece el autor, Manuel Moyano, en el relato para entender un poco qué es lo que está pasando, cuál es la historia de fondo, cuál es la historia subyacente, ¿no?
Y para mí la clave está un poco en esa estatuilla de bronce que representa alguna deidad exótica con tentáculos en la cabeza, una clara referencia a Cthulhu. Sí, tú fíjate que yo he encontrado otra referencia menos cósmica. Sí, aparte de esa. Sí, yo fíjate, creo que no es una deidad cósmica, sino que creo que que se trata de una gorgona. Puede ser. Y esto, bueno, pues sigue y ahora te lo justifico. No, sí, a ver. Por el tema de los tentáculos en la cabeza, es una deidad, entre comillas, y aparte por el tema de los espejos tapados. Buen punto ese. Claro, porque una de las cosas que no he mencionado, que sí que se encuentra, es que están todos los espejos tapados con sábanas o con lona. Y claro, si te atendemos a que tienes una deidad con tentáculos en la cabeza, probablemente puede ser serpiente, pues todos sabemos que la gorgona, o Medusa, que es la más famosa, ¿no? Pues convertía en piedra, ¿no? Con la mirada de esa serpiente, de ese cabello tentacular, ¿no? A quien la miraba. Y todos recordamos cómo se convirtió en piedra, ¿no? Medusa, con el reflejo que no sé, en el escudo. sí, en el escudo. No sé si era Perseo. Sí. Entonces, digamos que creo que la cosa va por ahí, que podría tener una relación menos estricta o menos fiel al mito, pero me da a mí que ha tomado la referencia de la gorgona como... Fíjate que ciertamente, o sea, te valido totalmente la referencia respecto al tema de los espejos tapados, que a mí me parecía como algo muy de crear atmósfera, ¿no? Entrar en una casa abandonada, que tiene espejos tapados, claro, sí que te señala que hay algo que no se quiere ver, o hay algo que no debe mostrarse, ¿no? Pero no lo había hilado con la gorgona. Tampoco me vino la gorgona, porque claro, al final yo creo que el mito más popular que te viene cuando tentáculos en la cabeza es Cthulhu, ¿no? Bien me podía haber venido. Luego también es cierto que no hay una referencia directa a la gorgona o a Medusa en el relato, porque no aparece nadie convertido en piedra, o no aparece, o sí. No, pero... Espera, porque a lo mejor me he saltado yo algo. Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa. ¿El qué? ¿Por qué está el sótano a oscuras? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué ella lo puede ver, o esta criatura puede ver a él? Yo sí puedo verte a ti, pero tú a mí no. Sí, ¿por qué? Porque en el momento que él pudiera verla a ella, a esa gorgona, dejaría de ser comida. Se convertiría en piedra y entonces ya no sería comestible. Entonces, comida fresca, o sea, tiene que ser a oscuras. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si no... ahora tengo serias dudas que me gustaría plantearle al autor, porque aquí sí que has tirado tú de un hilo con el que no contaba. Sí, porque para mí en realidad, a ver, lo que yo veía, ¿no? Porque también es lo bueno que tiene la libre interpretación, que tú cuando sugieres cosas pero no las explicites, le permites al lector que juegue con eso y que imagine lo que quiera. Yo lo que pensé es qué clase de rito ha sucedido en esa casa, porque al final yo las pistas que tengo es el antiguo dueño siendo atropellado, que en mi imaginación tiene que salir de la casa espantado por algo, ¿no? Y no ve venir al camión y lo arrastra. Un perro que obviamente tiene una entidad dentro y algo en el sótano, que la cosa sin nombre, que en este caso puede imitar el habla del antiguo dueño. Entonces, claro, yo con ese material pensé en un ritual, pensé en... Sí, claro, en apelar o en una llamada a los antiguos dioses, ¿no? En este sentido. Claro. Y en realidad todo es válido. Sí, tanto tú... Yo creo que... A ver, a mí me vale porque me cuadra dentro de mi imaginación, pero es que tu versión también es perfectamente válida. Entonces, ahora quiero que Manuel Moyano nos aclare esto, sinceramente. Bueno, si él quiere y ve esto, pero me encantaría. Pero si no, no pasa nada. Me quedo con mi versión y tú con la tuya. Sí, pero en cualquier caso funciona muy bien. Sí. Y además, el hecho de cómo desarrolla toda la historia. A mí, una cosa que siempre me ha gustado de los relatos y de las historias en general es cuando un personaje, ¿no? Digamos, intenta parecer bueno, pero en realidad no lo es. En este caso el personaje, la criatura, ¿no? Cuando intenta convencerle con buenas palabras, hace promesas que no cumple. Esa rotura digamos, de la honestidad, a mí me llama mucho la atención porque somos, como seres humanos, tendemos a creer en lo que nos dicen como algo
verás, ¿no? Y aquí se pone también de manifiesto la bondad intrínseca de Puelles, Sí. que dice, joder, esto huele a perro muerto, o sea, hay un hedor increíble cuando abro el sótano, pero hay una persona que necesita ayuda, ¿no? Y bueno, quizá no se da cuenta que quien necesita ayuda es él, pero bueno, que al final sucumbe a esa llamada de auxilio, sucumbe a, pues eso, a la tentación de ayudar, y al final pues eso le pasa factura. Totalmente, totalmente. Pero está muy bien jugado. No, sí, me lo parece. Un personaje que al final es un tanto, bueno, no quiero decir ingenuo, ¿no? Pero sí que es vulnerable, en el sentido en el que se encuentra emocionalmente en ese momento y cómo ayudar le acaba pasando factura porque confía en que no debería, en un perro con una pinta muy amigable. Sí, yo no sé si tienes algo así más que comentar. No, solamente que, bueno, en cuanto a la técnica, el cuento hace uso de, como de ciertos tropos del terror o del horror, pero evidentemente, o sea, tiene un tono cómico, Sí. que eso también me gusta. Sí, cómico, distendido. Sí, o sea, que, cómico negro sí, también, porque sí. al final, pues eso, lo que tú dices, no hay escenas como la de la comida que tú decías, a mí me llevó mucho a la sustancia, con esa escena de la que está con el representante y con ese plano tan cercano, ¿no? O la de cuando le describe el accidente de Bodan. Al final, lo macabro está todo el rato en el cuento, pero el Sí, tono al final claro. es muy cómico y acaba de manera cómica. Sí, de hecho el tono sobre todo del vecino es muy de vieja del visillo. Sí. Sí, de hecho el día anterior ya seguramente ese mismo anciano ya había visto a Puelles porque habla de alguien que estaba asomado a la ventana mirando de reojo, entonces posiblemente sea el mismo. Entonces habla de, pues, de cierta manera, critica muy sutilmente el cotilleo, algunas actitudes. Pero vamos, yo lo veo que está bastante bien conseguido, bastante redondo. En general el libro está muy bien, o sea, los relatos todos tienen su cosa. No sé en qué, no lo dice, no lo especifica, no sé en qué momento escribió este, porque dice que son, digamos, relatos rescatados de varias épocas. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Pues nada, recomendado. Y sí, hay un tópico también antes de acabar, porque quería leer los últimos dos párrafos para, digamos, cerrar con el perro también. Pero hay un tópico que sí que antes de morir lo explicita aquí, pero digamos para saltarse el tópico, que dice que el tiempo, sin embargo, ya no le alcanzó para acordarse de sus hijos. Digamos que es un tópico el hecho de acordarse de la vida pase por delante, y te acuerdas de tus hijos, tu familia y tal, y aquí no le alcanzó. Y él digamos que usa el tópico sin usarlo, o sea, negándolo. Interesante apunte desde el punto de vista, ¿no? de ese narrador en tercera persona. Ya. Sí. Entonces, digamos que la película se le quedó a medias. Sí, no le da tiempo. Más que nada te hace entender lo rápido también que sucede eso, ¿no? De esta manera. Ya. O sea, entonces me gustó mucho. Y el hecho de que ocurra en la sombra y que te tengas que imaginar lo que está pasando, aunque es ciertamente explícito también. Y que bueno, las sombras al final están llenas de ruidos y olores. Sí. Entonces, bueno, pues leo los dos últimos párrafos, Sí, y todo esto, si te parece, pues ya cerramos el episodio de hoy. Bueno, sí tuvo conciencia, en cambio, una conciencia puramente animal, de estar siendo zarandeado, golpeado, sodomizado, ensartado por todos los orificios de su cuerpo. Por fortuna para él, cuando la carne empezó a serle arrancada a tirones de los huesos, ya había dejado por completo de sentir. Una vez que los gritos del sótano hubieron cesado, el perro salió de la casa y regresó al parque a trote ligero. De vez en cuando se detenía delante de alguna tienda, estiraba el cuello buscando su propio reflejo en la luna del escaparate y si no había nadie observándolo, ensayaba una irresistible mirada lastimera. No olvidéis recoger al salir y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.